Es que no estamos organizados para que no nos superamos en el palimao. Bueno, muchachos, buenos días, señoritas, caballeros. Vamos a ingresar a nuestra segunda sesión. Vamos a abordar pues ya un tema con respecto a la psicología del desarrollo. Ayer estamos viendo como una hermosa presentación de lo que es la concepción, la vida, el desarrollo. Y son cosas, situaciones muy bonitas, inclusive cuando la pareja está viviendo su idilio, su amor, su romance, entonces siempre las cosas quiere ir al esposo o a la pareja, tiene que estar al lado mío en el embarazo, tiene que estar al lado mío en el parto, tiene que estar en la cesárea. No todos los hombres tienen la vergüenza de vivirlo ahí. De hecho, los médicos le dicen, pero que usted no se vaya a convertir en un problema, allá haciendo sus cosas en el niño, haciendo a esposo. Entonces, es una situación que es muy romántica, pienso yo, cuando existe este vínculo afectivo, cuando existe esa posibilidad de tener esa relación de pareja, y si son madres primerizas, pues mucho más todavía. No quiere decir que los segundos hijos no sean importantes, siempre lo van a hacer. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con que a veces las mamás tienen ciertas preferencias por el hijo mayor, por el hijo menor, por el hijo Hay una teoría de Albert Adler que habla precisamente del orden del nacimiento o cuando son hijos únicos. Cada uno de nosotros tenemos una forma de ser, tenemos una personalidad diferente, un carácter diferente de acuerdo a su contexto familiar, a cómo está estructurada la familia. Ustedes saben muy bien, creo yo, manejar lo que tiene que ver con el programa para determinar cómo está conformada la familia. Que son padrastros, son hermanastros, que es una familia universal o es un núcleo familiar bastante establecido. Pero el orden de nacimiento, ya lo miraremos en su momento, va a generar una forma de ser bien particular, porque pues cada uno, digamos, cuando el primogénito nace, pues él es el héroe, él es por eso se llama el síndrome del príncipe destronado, porque pues cuando nace el segundo hijo, ya toda la atención está apartada para ese segundo hijo. Pero el segundo hijo también tiene una gran tensión, porque es que todo lo que se le queda al hijo mayor se lo van a él. La ropa, los libros, los gastos, se lo van a él. Yo quisiera que le dieran un cuaderno y el libro que le toca, porque el hijo mayor está ya sexto, ya por quinto, entonces el hermano menor pasó a quinto, entonces lo que hacen es borrar todas las respuestas que están a mano. Entonces es como una lucha constante entre los hermanos. ¿Y qué decir del hijo menor?
¿no? El Benjamín que llaman, ¿sí? Que realmente es algo que el mayor va a estar mucho más a favor del menor, ¿sí? La relación va a ser mucho más chévere, ¿sí? Pero también existen otros demonios allí como de la sana o no sana convivencia que hay entre la familia. Entonces, este camino es muy interesante para poder... Ok, entonces, entonces nos va pues claro, no, su merced, el profesor es el autónomo el que establece las normas desde el primer día de clase. Su merced, el profesor está autónomo y él establece a qué horas coloca, hasta qué horas coloca el ingreso de los estudiantes. Me parece que 8:30 para porque precisamente estamos abordando un tema que se tiene que correr rápidamente en los 20 días. Entonces, llegar media hora tarde es supremamente complicado. Entonces, por eso he dicho muy respetuosamente y muy claramente que la puerta se cierra, en mi caso, a las 8:15. De hecho, tenemos ese espacio para tanto yo ingresar aquí al salón, porque eso también me corre a mí. ¿Ven? Entonces, es algo que tenemos que respetar. Acuérdense, muchachos, de que si nosotros no nos generamos una disciplina, una responsabilidad, en nuestra formación, pues vamos a tener problemas laborales. Bien, esto es lo que tenemos que mirar en esta disciplina científica, porque pues todo tiene que ver con la parte pediátrica, la parte médica, neurológica, pues está vinculada ahí. Y vamos a mirar cómo cada uno de estos factores biológicos está haciendo o está teniendo una gran influencia en el desarrollo de la vida misma del infante. La fisiología con respecto a pues, lo que es la estructura física, sus componentes, sus órganos, que establece, digamos, la diferenciación de lo que es el niño, de lo que es la niña, de las características con respecto a la educación, la sociología y la antropología. Entonces, fíjense que la ciencia de la psicología del desarrollo abarca pues absolutamente todas estas áreas para poder definir y explicar todos esos cambios que se tienen. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, hemos tenido ese proceso biológico, ese proceso fisiológico de educación, de sociología,
porque nos integramos a una sociedad, nos integramos a una cultura, nos integramos, somos parte de un país y somos parte de una herencia de lo que nosotros somos como latinos o como colombianos. Entonces, todos estamos inmersos en esa evolución. ¿Sí? Por eso dice que cambios sufridos por los individuos a lo largo de su desarrollo de la vida social. ¿Sí? Como les decía yo ayer, el niño pues tiene que ir evolucionando, el niño tiene que ir aprendiendo muchas cosas. De hecho, en la medida que los padres le están generando autonomía, le están generando aprendizaje, el niño va evolucionando, porque los papás no pueden cometer el error de hacerle siempre todo a los niños, porque lo que hace es de que este pequeño, esta niña o este niño sea una persona supremamente dependiente y no avanza. Si yo siempre estoy protegiéndolo 100%, no estoy diciendo que no lo debamos proteger. Obviamente tenemos que protegerlo porque es un niño o niña supremamente indefenso. Mire cuántas situaciones tan negativas se presentan en corazones malvados, en comportamientos malvados de tanto hombres como mujeres hacia esos pequeños. Acuérdense, por ejemplo, de la niña Zamboni, que fue asesinada, violada, torturada. Acuérdense también de personas adultas que han vivido situaciones bastante complejas, como la señora Celi, que fue empalada aquí en el Parque Nacional. Entonces, son situaciones que realmente uno dice, ¿cómo es posible que ese tipo de conductas se presenten? Pero es que resulta que nosotros los seres humanos somos la única especie que por sadismo, por agresión hostil, le hacemos daño al ser humano. Entonces, si nosotros vemos otras especies que están, que uno conoce en todos los programas de televisión de Discovery, de National Geographic, pues la agresión que existe es una agresión territorial, es una agresión por la supervivencia, es una agresión por la alimentación, es una agresión materna porque estamos protegiendo a nuestras crías. Entonces, tiene una razón de ser. Nosotros lo que hacemos es tener una agresión hostil porque sí. Porque entonces generamos una serie de conductas que están ligadas a que yo soy el que decido, yo soy el que tomo la decisión y simplemente si me cayó mal lo voy a matar o le voy dando una muenda de esas bien bárbara y eso es algo que determina el comportamiento agresivo de nosotros los seres humanos. Todos somos agresivos y la agresión en cierta manera tiende a ser algo que nos permite a nosotros sobrevivir, ¿sí? Pero también es algo que nos deteriora como raza humana, como especie humana, en donde generamos pues, ese tipo de comportamientos. Por eso es que hay tanta agresividad, por eso hay tanta feminicidio, tanto incesto, tantas cosas que realmente, si ustedes se dan cuenta, en las otras especies no se presenta. Es algo que se respeta con respecto a todo lo que tiene que ver con la biología y la especie. Sí, porque pues yo siento que no todo el mundo tiene. Y hay animales que presentan también como esta condición, ¿no? Digamos, hay gatos que matan, o sea, gatos que matan a sus crías, apenas nacen, o sea, como que no las soportan, no las toleran. Y pues hay personas, hay humanos, les pasa esto, que sienten mucho rechazo hacia ese instinto maternal. Acuérdense de algo que tenemos de diferencia a las otras especies, es la parte instintiva de la vida misma con respecto a, y está muy relacionado con la teoría de la selección natural, ¿sí? Por lo general, cuando la leona o alguna de estas especies grandes perciben de que su cachorro, ¿cómo se dice el cachorro?
a su cría, ¿sí? Ellos también simplemente lo abandonan porque no, o sea, les impide avanzar si tienen que emigrar. Entonces, normalmente, pues ellos lo que hacen es dejarlo por aquello de la selección natural. ¿Sí? Hay otras especies como los elefantes que hay una protección inmensamente grande que no permiten que les haga, que les pase algo a esta cría. ¿Ves? Pero eso es algo que está generado por esa impronta que ustedes recuerdan a Konrad Lorenz, que es el padre de la etología, el padre de la etología con respecto al estudio que tiene que ver con la impronta. ¿Sí? El estudio de la impronta es de que algo que yo tengo en mi condición genética fue adquirido por esa información genética, no fue aprendido. O sea, no, los padres de los paticos no se los enseñaron, eso ya venía. Ustedes se han dado cuenta cómo los perritos antes de acostarse a dormir dan como 2 o 3 vueltas, ¿cierto? Eso es lo que siempre se ha hecho. ¿Quién se lo enseñó? Absolutamente nadie. ¿Qué es lo que hacen nosotros los seres humanos cuando tenemos unos cachorritos? Le quitamos, o sea, se llevan al cachorrito, lo separan de la mamá y el cachorrito crece apartado de la mamá perrito. Sí, entonces, totalmente separados. Entonces, el perrito tiene esa conducta improntada de dar vueltas alrededor para poderse acostar. ¿Sí? O sea que, digamos, referente a lo que dice Carl, el instinto maternal, bueno, de pronto no se genera. O sea que eso quiere decir que nosotros si venimos, por ejemplo, para yo ser sin espíritu maternal, es porque lo tengo del pasado. Digamos que la estructura familiar pues va a calar aquí una parte importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente dicen los papás o las mamás? Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Entonces, o nos pasamos a una conducta supremamente de protección o una conducta de total libertad. ¿Sí? O sea, o somos muy controladores o por lo general las mamás que tienen esa conducta de, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar o tienen el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ellas son muy dadas a ser muy cuadriculados. Y si yo vivo con mi mamá todo el tiempo, pues eso yo lo aprendo. Eso yo lo aprendo. Por ese proceso de aprendizaje se genera, que tiene que ver con esa parte de la educación. ¿Sí? Pero lo improntado no me lo enseñan. Eso ya viene allí, ahora es un código genético. ¿Sí? Hay una película que se llama Volviendo a casa, de unos pasos que hacen precisamente eso, que utilizan esa impronta para poder volver a su sitio donde ellos nacieron. O sea, que es lo que tú dices, es un entorno bien. Pero normal, sí, es normal. O sea, las mamás tienen esa respuesta depresiva de acuerdo a muchas expectativas buenas o malas de la vida misma de ella, de lo que le espera con ese hijo, qué va a hacer de mi vida, ahora yo estoy sola, o como lo que decíamos ayer, como perdí mi figura, entonces me va a dejar mi esposo. Entonces, normalmente ese concepto de la depresión postparto es precisamente porque a veces no estamos preparados para eso. Y nos llenamos la cabeza de una serie de cucarachas en donde pensamos de que me va a ir mal. Esa depresión postparto no a todas las mujeres le da, no a todas las primerizas, a veces se da la depresión postparto a las que son quieren el embarazo por segunda vez o por tercera vez. Eso cambia. Y en la depresión postparto puede durar un día, puede durar 2 días, puede durar varios días. Eso depende mucho del apoyo o de la red de apoyo que yo tenga
en mi contexto familiar. Bueno, entonces es entender de que nosotros vamos a tener, o que hemos vivido a la edad que estamos acá, cada uno de nosotros, ustedes han evolucionado, yo he evolucionado, nosotros nos hemos sentado, hemos gateado, hemos caminado, hemos aprendido a comer solos, hemos aprendido a tomar decisiones. Toda esta evolución hace parte de lo que esperamos que tenga el niño o la niña que está en ese proceso evolutivo, en ese crecimiento. Para algunos es más fácil que para otros. Entonces, nosotros como psicólogos, cuando nosotros tenemos consultas, porque hay problemas de crianza, porque es que el niño es bastante rebelde, pues tenemos que conocer de todo eso. Tenemos que conocer cómo ha sido el desarrollo del niño. ¿Es el niño mayor, es el hijo del medio, es el hijo menor, o es hijo único, con quien vive? Todo lo tenemos que evaluar, todo lo tenemos que indagar en las primeras sesiones para poder generar un diagnóstico y para generar un proceso terapéutico. A veces hay papitos que llegan al consultorio con un niño de 2 años, o inclusive casi llegando a los 2 años, y ya ellos no saben qué hacer con él. ¿Sí? O sea, me llegan a consultorio y dicen, no, es que este niño es el que establece las normas, que si uno no le grita esto, entonces patalea, se tira al piso, se priva del gusto. O sea, es una serie de respuestas que uno dice, esto, el problema no es el niño, el problema es las pautas de crianza que nosotros como papás le estamos brindando a ellos. ¿Sí? ¿Qué tan coherentes somos cuando le damos a los hijos esas pautas de crianza? Yo digo algo y mi esposa dice algo diferente. O mi esposa dice algo y yo la contradigo. ¿Sí? Los niños son muy finos, son unas abejas ellos, ¿no? Que realmente son, pero increíbles como son ellos de manipuladores. Y ellos perciben eso de que, mire, si yo le hago esto, mi mamá hace. Entonces hay unos conceptos que los miraremos en su momento a nivel de terapia, como se llama el count out o el tiempo fuera, que es precisamente para poder de que el niño no me controle a mí, sino que seamos nosotros los adultos los que tomamos las decisiones. Es tan importante todo ese proceso de cómo cambiamos nosotros para poder generar en los niños, porque si los niños tienen unas malas pautas de crianza, van a ser unos adolescentes con problemas. Si yo no hago que el niño tenga respeto por la autoridad, el adolescente va a ser irrespetuoso con la autoridad y va a tener problemas con la policía, ¿sí? Va a tener problemas con el coordinador del colegio, con el rector, con los profesores. Entonces, es que el mundo en donde estamos nosotros los seres humanos tenemos un mundo lleno de normas. ¿Sí? B.F. Skinner, uno de los teóricos conductuales mucho más reconocidos, él dice, en su Walden Laws de conductismo radical, dice, denme un espacio y yo le genero una sociedad establecida por el condicionamiento operante, por el condicionamiento por los programas de reforzamiento. Denme un espacio y yo manejo el refuerzo, el castigo, y le tengo una sociedad supremamente cuadriculada. Pues obviamente eso se lo criticaron a él, ¿no? Skinner es una persona o fue una persona que realmente establece el conductismo para todo lo que tiene que ver con la vida. Pero le criticaron, él utilizó a las hijas y las colocó como en una especie de caja de Skinner, ¿sí? En donde tenían que presionar palanca para recibir el biberón, ¿sí? Entonces, eso es algo que utilizó a las niñas como
como manera, como esto es respiratorio. Dime. Profe, estaba diciendo, eso de una u otra manera daña la esencia de la persona. O sea, lo que estaba hablando es que pretender uno tomar refuerzos y castigos para manipular y estructurar a alguien a un concepto. Exacto, o sea, de una manera que estoy dañando la persona en su movilidad. Y, profe, es que yo había escuchado con nuestro tema anteriormente sobre los niños, había escuchado de que siempre cuando un niño va a terapia, el problema, la raíz son sus papás. Y como usted lo acaba de afirmar, o sea que en ese momento, si me llega un menor de 2 años o menos, mi trabajo se va a fundamentar más en que en los papás que en el niño. Bueno, yo hablo de los papás, no hablo de con los padres. Yo tengo una persona que es un modelo para mí, que es una persona que tengo un modelo para mí, entonces lo que yo hago es aprender a todo lo que él dice. ¿Sí? O sea, Porque eso sucede. ¿cuál es su modelo y por qué está haciendo o por qué está repitiendo esa conducta? ¿Por qué lo aprendió? Sí, ¿cuál sería como ese estímulo que le desencadenó ese comportamiento? Siempre en los primeros años de vida, los aprendizajes son conducta-consecuencia. Siempre es, pues primero por 3 años, hice eso, ¿qué sucedió? Resulta que no está bien. Y lo hice casualmente, ensayo de error. Vuelvo y lo repito, y me funcionó nuevamente. Lo replico nuevamente, es lo que dice Thorndike, ¿sí? En su famosa ley del efecto. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una conducta, esa conducta siempre me genera una consecuencia. Entonces, si mi conducta de rebeldía es aprobada por los demás, seguramente eso va a generar, digamos, el mantenimiento, el incremento de la conducta. Creo que son pequeños, ¿no? O sea, sí. A los papás y a los sí, de hecho, a mí sí, claro, exactamente. A mí me tocó decir a mis papás, bueno, la terapia no es para niños, es para ustedes. ¿Sí? Porque qué pena los ustedes, pero el niño es el que les está estableciendo las normas y no son ustedes. Entonces, dejen el niño con la abuelita y ustedes vienen a terapia y hacemos pautas de crianza. Miramos ustedes cómo sancionan, ustedes cómo premian, ustedes cómo manejan los procesos de aprendizaje. Y es que es increíble, cuando uno observa a un niño que es hiperactivo, ¿sí? El niño empieza a coger las cosas del escritorio, empieza a levantarse, entonces la mamá, quédate quieto, mi amor. El niño, 4 segundos quieto. Y otra mamá, quédate quieto, ¿no? ¿Sí? Vuelve y se queda quieto 4 segundos y nuevamente empieza a mover. Ya la mamá no le dice nada. ¿Ven? Entonces realmente por esas contingencias que tiene un niño, las va a analizar y va a decir, mi mamá se cansa de lo que está diciendo. Pues yo establezco las normas. Claro, establezco las normas. ¿Sí? A mí me gusta mucho el cine y analizarlo desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, hay una película que se las comenté en el módulo pasado, no sé, que eso tenemos que hablar de Kevin. ¿Sí? Esa película es muy buena para mirar cómo ha sido la evolución de un niño que terminó convirtiéndose en un asesino. ¿Por qué? Por las pautas de crianza, por los estilos de paternidad que tenían los papás. Ustedes saben de que hay unas pautas de crianza en donde hay un padre permisivo, hay un padre autoritario, en donde hay un padre complaciente, y hay un padre, exactamente, hay un padre que es asertivo. Digamos que esos son como los estilos de las pautas de crianza que uno ve en los papás.
¿sí? Entonces, hay que evaluar esto. Entonces, con respecto a lo que tú decías, no, la terapia no es para el niño. Después de que yo ya le enseñé y lo evalué las pautas de crianza que tienen los papás, ahí sí de pronto trabajo con el niño. Pero el trabajo con el niño, pues porque le estoy diciendo a los papás cómo lo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Pero mientras tanto, no. Entonces, los niños se convierten en adolescentes en un contexto correcto o incorrecto, y bueno, vamos a determinar que mis acciones van a llevar a que yo tenga una vida, pues, como bien llevada o complicada. Eso depende de por dónde yo quiera ir. Entonces, vamos a mirar estas cuestiones básicas del desarrollo. ¿Sí? Aquí hay unas preguntas interesantes para resolver. ¿Sí? Preguntas que uno se hace con respecto a esas cuestiones básicas. ¿Sí? ¿Son los niños seres activos con estructuras psicológicas que subyacen y controlan el desarrollo o son receptores pasivos de estimulaciones ambientales? ¿Qué me responden ustedes? Porque otra vez. Leanla, por favor. Creo que hay como Son los niños seres activos con estructuras psicológicas que subyacen y controlan el desarrollo o son receptores pasivos de estimulaciones ambientales. son los que van ¿Quieren de ambos? sí, ¿Quieren de ambos? O sea, uno debe tener como unas condiciones básicas para poder enfrentarse a ciertas cosas. ¿Sí? Así como, es como cuando uno dice primero año de educación, o sea, hay un proceso de aprendizaje que yo debo tener unas conductas de entrada para luego ya tener entonces una respuesta más adaptativa. Entonces, sí hay unas estructuras psicológicas que están allí y van a ser estimuladas o no. Les doy un ejemplo. Yo tengo, bueno, mi hijo tiene una predisposición a ser un buen músico. ¿Sí? Él vive con nosotros, que nosotros los papás nos gusta la música clásica, nos gusta y sabemos tocar el violín, el piano. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se le está brindando al niño todo el tiempo. ¿Sí? La educación en la música hace que tenga esa educación de oído y tenga esa predisposición. Pero resulta que por azar de la vida, nosotros como papás fallecemos en un accidente. Se deja de estimular toda esa gama de la música, de lo clásico, de Mozart, de Beethoven, o sea, ya no la tiene. O sea, se le dejó de estimular. Y cuando se deja de estimular esa predisposición, se pierde. Tenía toda esa posibilidad de ser un excelente músico, pero se perdió. Mi hermano se quedó conmigo y mi hermano le gusta el reggaetón. Mi hermano le gusta la música popular. Entonces, a partir de ahí, de la convivencia que tiene mi hijo con mi hermano, con el tío, pues cambia radicalmente todo eso. Entonces, sí hay una predisposición que si se mantiene bien estimulada, seguramente vamos a tener un director de orquesta o vamos a tener un director de la orquesta sinfónica, filarmónica, lo que sea, y va a tener, se le va a facilitar ese tipo de aprendizaje. Entonces, hay unos receptores pasivos de estimulaciones ambientales. Si no estimulamos oportunamente, se pierde. Si estimulamos adecuadamente, se mantiene y se incrementa, pues, como todo ese conocimiento. Segunda pregunta, ¿es el desarrollo del niño una cuestión de sumar habilidades y conductas
o implica cambios cualitativos relativos al TAP. ¿Implica qué? Preferencias de paso. Ambas también. Ok, ok. Recuerda lo que yo les decía a ustedes en la diapositiva anterior, el niño evoluciona a un adolescente y hay unos procesos de cambio que necesitamos que el niño vaya aprendiendo. Se necesita que tenga pues como esa evolución. O sea, todos los niños van a tener esa posibilidad, pero si no está siendo estimulado adecuadamente, pues todo lo que de pronto se quiere brindarle se pierde. ¿Sí? Entonces, esa situación hace que ese desarrollo sí se suman conductas, sí se suman actividades, dependiendo de qué tanto te le estamos brindando. ¿Sí? Pero cada etapa está vinculada a esa etapa preoperacional o esta etapa que plantea Piaget de operaciones formales o concretas, está diciendo qué es lo que se debe dar en el niño en ese momento. Si no da, entonces como que ese espacio que se tenía que dar no se le brindó. Entonces, si hay unas etapas de la vida del desarrollo del infante que tiene que cumplir con ciertas tareas, ciertos aprendizajes. Entonces, de las dos también se genera eso. Señorita. Digamos, pues, todo este proceso de los niños es muy crucial, ¿no? Es muy evidente que tienen que tener atención, más que la atención médica, la psicológica. Desde que nace un niño, digamos, a los 3 años, yo tengo entendido que todo el tema de la plasticidad, uno entiende que si el niño se empieza a parar es porque ya tiene esa capacidad para la acá. Pero si el niño a los 3 años sale con temas como diferencia, que los padres no lo hay que tener una intervención psicológica para poder ser por el apego, por la alimentación o por algo que el niño esté bien. Sí, hay que Y ayudar. así, yo creo que los niños siempre van a estar necesitando siempre 100% la atención de todo, o sea, las especialidades médicas, psicológicas y todo. Sí, de hecho hoy día las mamás le hacen una serie de exámenes para saber qué va a pasar con ese niño. Ese niño que viene en el vientre podría tener una trisomía 21, podría tener una malformación física. O sea, ya hay muchos exámenes en donde se está evaluando cómo viene el niño, su ADN, cómo viene y qué se tiene que evitar y qué se tiene que dar, ¿sí? Cómo se le tiene que ayudar al niño. En mi época, simplemente nació y cómo nació, bien regular o mal. ¿Sí? Hoy día no, hoy día los niños tienen como esos privilegios y realmente esto ayuda muchísimo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el niño nace, cuando el neonato está ya con nosotros, los pediatras le dicen, bueno, la mamá no tiene que vacunarse porque ella tiene en su sangre pues, una hormona, no recuerdo el nombre, pero que le ayuda a proteger al niño. El papá, no, el papá tiene que vacunarse contra un virus que todos nosotros tenemos, una bacteria, perdón, que todos tenemos. Entonces, si yo como abuelo quiero ir a visitar al niño que está recién nacido, tengo que vacunar. Porque si, o sea, como le digo, todos tenemos esa bacteria y cuando se la transmito, el niño puede morir. ¿Sí? A nosotros no nos pasa nada pues, porque ya somos adultos, ya estamos grandes. Hasta ese tipo de control médico de las bacterias, de los virus, se está generando en eso. O sea, la ciencia, la pediatría
la obstetricia ha generado pues todos esos cambios que son supremamente importantes para la salud del niño. Ok, entonces, ¿cuáles son los determinantes más importantes del desarrollo? ¿Hasta qué punto las experiencias tempranas establecen patrones? ¿Se puede corregir posteriormente? Díganme ustedes. Eso es fácil de responder. Pues los patrones que se pueden establecer, digamos que dependiendo de la etapa en la que se pueden establecer, que digamos en un adolescente, ya las pautas que él haya, o sea, las cosas que ya aprendió, o sea, son un poquito más complejas. Pero nosotros estamos hablando de que hay unas condiciones ambientales, unas experiencias tempranas que establecen patrones. ¿Sí? Una experiencia temprana puede ser de que la mamá le enseña al niño a que tenemos que dormirnos a las 2 de la tarde. ¿Sí? Cuando el niño pues, está pequeño, tiene que se la pasa más durmiendo que despierto. Entonces, la mamá genera en el entorno ambiental una serie de conductas o de espacios propicios para que el niño adquiera ese hábito, que es lo que se establece allí como establece patrones. ¿Sí? Entonces el niño sabe y biológicamente ya el cuerpo le está diciendo hay que dormir, tengo sueño. ¿Ven? Entonces esas experiencias que son creadas por los papás le generan al niño cierto tipo de patrón. ¿Sí? Y dentro de ese ámbito familiar, la familia tiene una condición bastante negativa, hay mucha pelea, hay mucha hostilidad, pues el niño también genera y desarrolla una serie de patrones con respecto al miedo, con respecto a la ansiedad. ¿Sí? Entonces, el niño inclusive se condiciona, ¿sí? Ya ahí se maneja un poco el condicionamiento clásico allí porque el niño siente que llega el papá y cada vez que llega el papá pues mete las llaves en la cerradura, entonces eso ya es un problema porque llega a maltratar a la mamá. El niño al escuchar que se mete la llave a la puerta, empieza a llorar. Patrones de conducta por experiencias negativas tempranas, ¿sí? O experiencias positivas tempranas. ¿Sí? Hay algo que lo habíamos mencionado. Neurológicamente, los niños tienen algo que se llama periodos críticos y plasticidad. ¿Sí? Los periodos críticos y la plasticidad lo que nos dice es de que hay un periodo crítico en donde se tiene que dar el aprendizaje de los números. Es un periodo crítico en los infantes. ¿Sí? Estamos hablando de un niño, entre comillas, normal, ¿cierto? Que tiene todo su desarrollo biológico, su desarrollo cognitivo, está bien, ¿sí? No tenemos problemas. Entonces, al niño hay que estimularlo, hay que generarle el aprendizaje de los números, ¿sí? En ese periodo crítico. Usted sabe que los niños son supremamente dados a caerse y a golpearse en la cabeza, ¿sí? Y se dan dolor. ¿Sí? Pero los niños son unos plásticos, son elásticos prácticamente, ¿no? Entonces, es lo que se llama la plasticidad. Digamos que hay como el niño está todavía en desarrollo neurológico, ese proceso de plasticidad permite de que él tuvo un golpe severo en alguna parte del cráneo, del cerebro, pero entonces con esta formación, esa plasticidad dice que podemos extender un poco más esa formación adecuada, esa plasticidad me da la posibilidad de estirar un poco más esos procesos de aprendizaje, por aquello de la plasticidad. Si a nosotros, por lo menos yo, a la edad que tengo, me caigo, me quedo. Me golpeo la cabeza, ahí no hay plasticidad. Si nosotros nos caemos, no ustedes también. Exactamente, sí, esa es la realidad.
totalmente sí que la La plasticidad es el espacio que yo estiro neurológicamente para poder aprender algo. Digamos que si se afectó el hemisferio izquierdo, entonces la plasticidad me dice que el hemisferio derecho puede asumir cosas del hemisferio izquierdo. Esa es la plasticidad. Es como una reparación. ¿Sí? Y ahorita están muy de moda con la ansiedad, de ejemplo, trastornos de todas las índole. ¿Uno cómo hace para o sea, para mantener o sea, cuidar la mente de los niños, para que tengan su mente sana, para no llegar a tal cosa, etcétera, como para cuidarles eso desde el inicio? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como adultos responsables? Porque no solamente los papás. ¿Qué hacemos como adultos responsables para generar un muchacho sano emocionalmente? En los dos adecuados, tanto físicos como cognitivos. Yo sé cómo debo cuidar a este bebé, cómo lo debo denunciar, qué le debo dar, digamos, como el cuidado y el control. Porque más que cuidar la parte física, O sea, todos los excesos o los déficits tienden a ser negativos. El exceso en los cuidados, en la asepsia, o sea, la mamá es supremamente meticulosa, es supremamente top. Entonces, ustedes saben de que en los obsesivos compulsivos hay un top lavador y hay un top chequeador. Entonces, esos top, digamos, de acuerdo a lo que la mamá le enseña al niño, el niño lo va a aprender. Entonces, sí, lo está cuidando, es maravilla, pero el niño va a tener, cuando sea adolescente, problemas para relacionarse con una chica, porque es que, uy, no, darle un beso, o sea, va a pasar las bacterias, sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Por eso digo que todo el exceso del déficit tiende a ser negativo. También no podemos estar ni tampoco la idea de inclusive aprenda a levantarte cuando te cae. Que aprenda a analizar el contexto que está pasando. Como usted, ¿qué haría? ¿Tú qué harías? No, no te estoy preguntando. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo manejarías? ¿Cómo lo manejarías tú? O sea, que estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un niño, si a mi hijo, el niño cogió un marcador y lo dio a la pared de la sala de mi casa, ¿sí? Entonces, yo tengo dos opciones como papá: o me espeluco y le pego el pie vaciado, ¿sí? O le exactamente lo mismo, o lo corrijo adecuadamente, ¿sí? Entonces, si yo lo manejo de una manera inadecuada, usted como que con respecto a un imbécil, es un tarado, usted lo que hace, y se olvida para eso para los cuadernos, no me importa, ni para tardes, no le debo. No, usted, sí, sí. Entonces, ¿qué es el momento de que no me importa ninguno? Pero esto que yo acabo de hacer es comentando, ¿sí? Entonces te voy a explicar el cómo está bien, ¿sí? La pared se ve fea, ¿sí? Se ve sucia la casa, entonces camina, vamos al cuarto de aseo, cogemos lo que tenga para limpiar y ya. No me le estoy coartando la creatividad al niño, le voy a decir, si como usted quiere, digo, venga, te voy a comprar un papel periódico, lo voy a pegar en la pared. Y ya es lo que se le antoja.
Pero es que digamos que ya después de eso vuelvo a realizar esa conducta. Estamos cerrando el coche. Deberíamos no hacer esto, no prepararse a las alimentar. Sale la salud. Para los hoy en día los padres los ven por la noche solamente para dormir. Ahí es cuidado para No, y uno todo cansado, mira, ir a dormir y Normalmente lo que pasa es que el niño se la pasa y la señora dice, pero yo, lo que hacen los favoritos es acumular conductas negativas para que cuando el niño pasa la noche le haga. Entonces uno sabe, escucha, llega el amor, y llega con todo el amor del mundo y le toca para su abuelita me llamó, creo que usted entonces me da una ay, miren que realmente repito, no sé qué, miren lo que hizo, miren lo que hizo, miren lo que no hizo. Entonces, el niño, cuando esa niña saluda al papá, el niño piensa que por esa posibilidad de papá la castigo. Por eso es mucho, estoy viendo para una hora que recibí cachetada. Esto fue bien, ¿no? porque yo parece Sí, claro. Estas familias que no tienen familias o mujeres que son madres de familia y son cuidadoras en la sociedad de los países. Yo he visto que quieren mucho a sus hijos, ya los cuidan. Porque en otros países se oye desde 100 casos, pero aquí con 80, ahora no. Claro. Lo que pasa es que nosotros no tenemos con altas y bajos, con buenos y malos momentos, con tristezas, alegrías, que esto es lo que nos toca vivir. Nosotros, hay algo que se llama la resiliencia. La resiliencia es lo que nos permite a nosotros, como el ave fénix, resurgir, ¿no? Entonces, hay cuál es la historia. Si yo soy un bulto de sal, pues bueno, o sea, y hay que algo de un lado, hierbas, digamos, cuando o una vuelta, las mamás tienen que también dejar, hay muchas abuelas, ¿no? O sea, de pronto el niño no haga nada, pero las abuelas o la persona que lo cuida va a ir a la casa de los padres y eso.
Así es. Yo voy a levantar la mano. Colombia es, o sea, que hay mejores países, pero que no es un país de uno, y obviamente, Estados Unidos, por eso nos configuramos los paquetes. O sea, no hay una propiedad perfecta. Que sea Sí. Bueno, tu instinto de protección va a ser que lo hagas bien, con las condiciones que tienes. Hay gente que tiene millones y cosas y todo, y no es buena porque, o sea, el querer es lo que hace que tú lo hagas bien. Y las necesidades básicas. Pues tú las vas a solucionar porque algo pasará, o sea, el día a día te resolverá eso y tú lo harás bien. lo que ustedes, o sea, lo que ustedes plantean es una utopía, ¿no? Y nosotros nunca vamos a tener como la posibilidad de brindarle confort y salud emocional perfecta a los pequeños, ¿no? O sea, seguramente inclusive en nuestro actuar nos podremos equivocar, ¿sí? Estamos asumiendo conductas incorrectas. O sea, la cuestión es de que nosotros evaluemos permanentemente cuáles son mis criterios de comportamiento, cuáles son mis valores y qué quiero yo transmitirle a mí, ¿sí? Pero tener un ideal, como dice la canción, pues no, ¿no? La canción es una utopía. O sea, tenemos que vivir y Colombia es un país bonito, ¿sí? Sí, somos mucho mejor que muchos países, inclusive latinos, ¿sí? Pero también en Colombia hay contextos que son supremamente hostiles también, ¿sí? Y no por ser un poco colocar la estratificación así como incluyente, porque fíjense que las cosas que pasaron con esta niña San Bonillo y es un tipo que era de estrato 6. ¿Ves? Entonces realmente la maldad está en nosotros, ¿sí? Está en nosotros. Pero seamos colombianos, seamos europeos, seamos africanos, ricos pobres, ricos altos, gordos flacos. ¿Alguien me ha levantado la mano? Profe, digamos que cuando un niño se cría en un entorno, digamos, tranquilo, normal, pero el niño más, sin embargo, es violento y agresivo, eso porque puede ser. Bueno, ¿cómo lo aprendería? O sea, La casa no. de hecho, es muy bueno que lo que hacen algunos papás de que no le permiten al niño ver televisión. O sea, cero televisión. El niño quiere, por ejemplo, mi nieto quiere radio Martín, ¿sí? Claro, y yo se lo quiero dejar ver, los papás me dicen no. O sea, pero no, mi amor, no lo dejaron. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dice usted de lo de las comidas y eso, digamos que eso implica mucho cómo se porta el niño, digamos, en el caso de una niña que fue violada en el colegio por otro niño, así fue, o sea, ¿eso a qué se debe que el niño haya hecho esas cosas siendo tan chico? No, porque acuérdense de que un niño que no ya escucha, ya está aprendiendo, ya está teniendo memoria, ¿sí?
ya está generando ciertos tipos de aprendizaje. Entonces, Por eso también adoptar a un niño es bien complicado, ¿no? Porque pues Sí. uno desconoce totalmente el contexto del que viene y pues es como por sufrimiento, o sea, es como un servicio social súper grave. sí, claro, claro, uno encuentra buenos padres o malos padres, uno encuentra buenos niños, malos niños, ¿no? O sea, esa propaganda de los niños buscan su hogar, eso es entrenar. Yo tengo un caso que me hicieron llorar en consulta, el caso de esa niña, porque ella salía y le hacía un matoneo a esa niña, porque luego se los cuento. Sí. Pero esa situación, sí, después, esa situación hace que realmente la conducta de los niños pueda estar siendo como muy manipulada, sesgada por la manera como nosotros los adultos le estamos generando el aprendizaje. Acuérdense que los niños son una hoja en blanco, una abrazada, y ellos son una esponja en donde absorben absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo regular. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le podemos brindar a los pequeños. ¿Sí? O les enseño cosas buenas o cosas malas. ¿Sí? Les enseño a ser honestos o a ser mentirosos. Por eso, y sobre todo nosotros, ya estoy la palabra, sobre todo nosotros como psicólogos, ¿sí? Por eso mi lucha con los estudiantes de las universidades en donde yo estaba trabajando como docente, sobre todo con los psicólogos, es nosotros tenemos que generar comportamientos adecuados. Y no es que no nos equivoquemos los psicólogos, sí nos equivocamos, pero la idea es de que yo sea una persona en mi contexto familiar, la misma persona en mi contexto laboral y la misma persona en el contexto social. Porque yo no puedo estar actuando de una manera lógica en el trabajo, llegar a la casa y comportarme de una manera guay. ¿Sí? O sea, todo eso es algo que tenemos que estar relacionándolo con los valores, la moral y el comportamiento honesto o deshonesto que tenemos. Y ustedes saben cuándo cometieron algo que es deshonesto, pero se quedan callados. Ustedes saben cuando le están diciendo a su hermano menor, a su hijo, a su sobrino pequeño, venga, no diga eso, no diga que yo ya llegué, tal cosa, se me llama yo ya salí, ¿no? Cosas como esto, o sea, son cosas como tan básicas, como tan sencillas, pero que realmente van dejando huella. Y después yo me enojo con ellos porque están diciendo mentiras. Pero papá, usted me dijo que hiciera esto, pero mamá, usted me dijo que no, lo que dijera que el panadero ya se fue. Entonces, pues le hicieron, ¿no? Entonces, es que son psicópatas, que aún no te entienden y no logran explicar por qué así están en un núcleo familiar que es prácticamente perfecto, que tiene todas las comodidades, que su familia siempre está para ellos y que siempre lo han tratado de crear de una manera correcta, terminan siendo psicópatas. Digamos que la explicación, perdón, digamos que para responder a esa pregunta se tiene que manejar la parte de la genética con respecto a esa, vuelvo y digo, esa predisposición, con respecto a los aprendizajes, ¿sí?, que se tienen a nivel de familia. Las dos cosas se pueden unir allí y generar entonces como una conducta psicópata. Si digamos que neurológicamente puede unir también como esa información allí en donde se está generando la conducta psicópata. ¿Sí? Yo puedo tener esa condición de ser psicópata, pero mi entorno familiar es supremamente sano. Y eso de pronto queda por allá en un sí, no sobresale, digámoslo así. ¿Sí? No se hace evidente, pero si algunas circunstancias hacen de eso explote, pues el niño va
generar ese tipo de comportamiento. La crianza es muy importante. Hay una película que se llama El valor de una promesa o la alianza promesa, que esa es muy buena. Yo la he visto como unas 10 veces, 15 veces, y casi la veo con buena. De momento resulta matando a la mamá, pero yo pienso que él sí que cierra detrás de todo eso es un antecedente que ese ser humano ya está. Por eso te digo yo que toda esa información genética, ese ADN que de pronto puede venir allí, digamos, es un muy maluco, pero el gen de la locura, por decir algo. ¿Sí? Entonces, eso viene ahí ya establecido. Y uno dice, bueno, te cuento un poco cómo es la estructura familiar. ¿Qué problemas psiquiátricos ha venido en la familia presentándose? Ah, sí, es que el abuelo tenía esquizofrenia. Ah, sí, tal cosa. Entonces, ya hay unos antecedentes, como te lo dice, que se generan ese tipo de condiciones. ¿Sí? Puede que lo desarrolle. O sea, a veces en los saltos genéticos, en la siguiente generación no sucede nada, pero en la tercera sí de pronto puede generar eso. O sea, eso, por esos saltos genéticos que se tienen. Ya, esa no es Hay una condición con respecto a la cognición que tienen neurológicamente. O sea, en el cerebro, digamos, hay esa estructura, pero si nosotros generamos nuevos procesos de aprendizaje, vuelvo y digo, eso puede quedar por allá rezagado y no se manifiesta. Bueno, con respecto al desarrollo físico, al desarrollo cognitivo, al desarrollo emocional y al desarrollo social. Esto es lo que nosotros tenemos que establecer en los infantes, ¿sí? Pero no solamente desde el ser neonato, sino antes del nacimiento. ¿Sí? Todo eso es desarrollo físico. Por eso se dice que las mamás cuando se enteran de que están en embarazo, olvídense del cigarrillo, olvídense del trago, ¿sí? Porque es algo que puede generar un desarrollo físico totalmente alterado. Hay algo que se llama en los recién nacidos el síndrome de la muerte repentina, que es, o sea, normalmente lo que hacen los niños es tener una serie de reflejos para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, cuando el niño de pronto, cuando lo tapan los papás en la noche, cuando el niño se duerme, pues de pronto, cuando se mueven, se tapan la cara, ¿sí? Con la sábana o con la cobija, y los niños al no tener ese acto reflejo de quitarla, o sea, son movimientos que le permitan al niño sobrevivir. Si el niño no tiene eso, pues se presenta el síndrome de la muerte repentina. ¿Ven? Porque el niño, cuando la mamá o el papá llega, el niño ya está sin respirar. ¿Sí? Pero ¿por qué se presenta eso? Precisamente porque neurológicamente y en su evolución la mamá siguió tomando, ¿sí? Siguió fumando y usted consumía sustancias psicoactivas, pues imagínense que le estamos brindando al niño. Entonces realmente esa condición genera ese malestar. Bueno, crecimiento físico, el desarrollo motor y sus sentidos. Si yo tengo un niño que no me estoy permitiendo que corra, si lo mantengo siempre amarrado en la cama, si no lo tapo a que vea la luz del día, o sea, y uno se asombra de cómo es posible que haya papitos que hagan eso. ¿Sí? Lo que hacen las mamás es que los dejan encerrados ahí en la habitación porque tienen que ir a trabajar. Sí, listo, está bien.
pero es algo que realmente le genera ese malestar al niño como tal. Entonces, ese desarrollo motor y su sentido no se estimulan adecuadamente. Entonces, es un niño que va a perder locomoción, es un niño que no va a tener un desarrollo físico adecuado. Es lo que estamos hablando del periodo crítico con la plasticidad. ¿Ves? Exactamente. Salud, nutrición, funcionamiento sexual, el embarazo tiene que estar, la mamá que está en embarazo tiene que estar muy juiciosa en su alimentación, muy bien balanceada para generarle pues todos esos nutrientes. Ustedes saben de que esa conexión por la placenta es lo que, y la sangre es lo que le genera la alimentación al bebé. ¿Sí? El desarrollo cognitivo en el embarazo, antes de nacer, entonces también ya se empieza a hablar de un desarrollo cognitivo. Ya se empieza al niño a reconocer cuándo es día y cuándo es noche. El niño ya sabe identificar la voz de la mamá, la voz del papá, ¿sí? Porque es algo que recibe todos los días. Si el niño está bien estimulado en este sentido, pues va a reconocer. Si la mamá está haciendo siempre, está teniendo una conducta depresiva y se la pasa llorando permanentemente, el niño también ya lo está viviendo, ya lo está asumiendo. Entonces, todo ese desarrollo cognitivo va a generarle eso. Estamos hablando del bebé en útero. Pues obviamente cuando estamos hablando de que ya el niño ya nació, pues todo eso se va a incrementar y el niño va a tener la capacidad para tomar decisiones básicas, la capacidad para tomar decisiones y solucionar problemas. O sea, los niños son muy aventajados hoy día, son seguramente pilotos. ¿Sí? Ellos toman unas decisiones y dan una respuesta que a uno le deja, bueno, wow, este pelado es muy piloso. ¿Sí? Entonces realmente ese desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo va a estar muy bien siempre y cuando la nutrición en el embarazo haya sido buena. Va a estar muy bien si la nutrición en el neonato también ha sido buena. Va a estar muy bien si fue estimulado adecuadamente en el embarazo y va a estar muy bien si sigue siendo estimulado adecuadamente. ¿Sí? Y los errores que tengan los cuidadores de ellos. ¿Sí? Y eso pues obviamente va a generar un desarrollo emocional. La conducta de apego, que era lo que mencionábamos ayer, la confianza, la seguridad, los afectos, los vínculos, todo lo que nosotros le podemos estar generando a ellos en sus procesos de aprendizaje a nivel emocional, que era lo que tú me estaba preguntando, ¿no? O sea, para tener ese desarrollo emocional, ejemplo con respecto a la pintura en la pared, los rayones en la pared o el desarrollo le damos la creatividad o se le ayuda a potenciar, dependiendo de cómo lo esté manejando yo. Y eso, pues, si yo no tengo un desarrollo físico adecuado, si mi desarrollo cognitivo tampoco es adecuado, eso me genera una respuesta emocional de la de no confianza, pues entonces el desarrollo social también se va a ver afectado. ¿Sí? Porque necesitamos de que hayan esos procesos normales en el colegio, con los vecinos, con la interacción social normal, ¿cierto? Y bueno, todo eso tiene que ver con ese desarrollo social. ¿Preguntas? No me tomen en clase, por favor. ¿Preguntas? En esta semana yo les creo a ustedes la etiqueta para que ustedes, según el caso que ustedes, o el artículo que ustedes hayan elegido, porque de esos tres escogen uno y lo responden. Acuérdense de que ese artículo entra para el primer parcial, el que ustedes hayan escogido. ¿Ok? Nos veremos el lunes.
Vamos a trabajar qué material.